Y Señor, te pedimos, Señor, que tú derrames una doble porción de tu Espíritu Santo como hiciste con Eliseo, Señor. Cuando la pidió, Señor, cuando arrebataste a Elías en el carro de fuego. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, una doble unción sobre nuestro hermano, Señor, sobre el predicador de esta tarde, Felipe, y dale palabra y que nosotros tengamos nuestros corazones abiertos, nuestros oídos receptores para escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos. Bendice tu palabra y bendice a nuestro hermano. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, lo que yo he dicho, sobre el Pepín cuando ha comentado de que el Señor viene, hace más de 2000 años que el Señor dijo que vendría. O sea que, por eso he dicho que tiempo han tenido, porque hubieron hermanos que ya estaban comiendo y habían dejado trabajo y diciendo, ¿para qué vamos a trabajar si el Señor va a venir? Y el Señor no ha venido todavía. O sea que tiempo han tenido de arrepentirse y de buscar al Señor. Hubieron dos hermanos también que le dijeron al Señor, Señor, ¿cuándo va a ser esto? Y dice, tranquilos, que esto no os conviene a vosotros saber. Esto solo lo sabe el Padre. O sea, nuestra misión es predicar el Evangelio a toda la gente mientras la gracia de Dios está todavía en el mundo. Y como hemos cantado, la misericordia de Dios está todavía en el mundo. O sea que la gente son las que tienen que aceptar al Señor. Acercarse al Señor, buscar al Señor, que de hecho no hay quien busque a Dios, porque no hay ni uno. Para que Dios tenga misericordia de ellos y pueda salvarlos. Bueno, el tema de hoy ya lo habéis visto en el menú, como se ponía ahí. La misericordia de Dios ante un enorme pecador. Un enorme pecador. Voy a hablar de la misericordia de Dios ante un hombre muy pecador. Este hombre fue un rey que reinó en Jerusalén. Pero primero voy a hablar de su padre, que también fue rey en Jerusalén. El nombre del padre es Ezequías. Dice la Biblia que Ezequías fue uno de los más grandes reyes de Judá, de los más consagrados líderes espirituales, Ezequías. Dice que reparó el templo y restauró la verdadera oración a Jehová como nunca antes se había hecho. Hizo que todo Israel celebrara la Pascua juntos y limpió de ídolos toda Jerusalén. Por norma general, si leemos la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos que los israelitas solo iban detrás de ídolos. El Señor le avisaba y ellos detrás de ídolos y no buscaban a Jehová, el Dios verdadero, al que los sacó a los padres de Egipto. Buscaban ídolos y más ídolos. Y este hombre, cuando empezó a reinar, Ezequías, pues restauró todos los templos que estaban, los templos de Dios, donde se ofrecía el holocausto, quitó todos los ídolos e hizo que todo el pueblo de Dios pudiesen celebrar la Pascua. Cuando hay dos tribus, ¿no? La tribu de Judá y la tribu del sur, Judá, y la tribu del norte, Israel, las 10 tribus. Hizo que se reunieran para poder tomar la Pascua. Este hombre cayó enfermo de muerte. Y Dios le avisó de que se iba a morir. Por medio del profeta Isaías le dijo que preparara su casa porque iba a morir. Imaginaros lo que le entró a este hombre por el cuerpo. O imaginaros como un hombre que es, como nosotros, una persona, si nos diesen esa noticia. Enseguida nos vendría el temor, ¿no? El miedo. Y esto es algo que está al alcance del día. Vas al médico y no sabes lo que te va a decir. Pero te puede decir, en 4 días, vayas arreglando los papeles del testamento y arregla tu casa porque te ha salido algo muy grave. Y lo dicen claramente. Y esto somos conscientes porque
hemos estado en situaciones, hemos estado hablando por hermanos que en 4 días han ido y no sabían nada, le dieron la noticia y le dijeron, arregla tu casa, porque tenía los papeles y todo desordenados, o sea, no tenía ni el testamento hecho y lo tenía todo con tranquilidad. Y tuvo que arreglar su casa y todo y se ha ido, ya está con el Señor. Esto lo leemos, bueno, por lo que estaba diciendo. El Señor le dijo que tendría que se iba por él, que arreglara su casa y que se iba por él. ¿Y este hombre qué hizo? Pues este hombre dice, ahora lo vamos a leer, que dio media vuelta, porque estaba enfermo en la cama, se dio media vuelta mirando a la pared y empezó a orar al Señor. Y el Señor le concedió 15 años más de vida. Ahí está la misericordia de Dios. Ana, pon Isaías 38, 1 al 5. Por favor. Dice, en aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. El Señor le regaló 15 años. Pero yo de lo que quiero hablar hoy es de su hijo, Manasés, que fue el sustituto de Ezequías. Esto lo veremos después en el libro de Crónicas, capítulo 33, del 1 al 9. Lo iremos viendo después. Vamos a ver un poco la vida de este hombre, de Manasés. ¿Qué hizo este hombre desde que reinó? Vamos a leer segundo libro de Crónicas, 33, 1 al 9. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de Asera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Limón, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo
extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Este hombre dice que reedificó los lugares altos que su padre había quitado, él los volvió a poner otra vez, edificó altares a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Levantó altares a los Baales e hizo imágenes a Asera. Los Baales eran ídolos, podían ser de bronce, de hierro, o podía ser cualquier dios que se inventara, era un Baal para ellos. Asera era un árbol. Pues todo esto lo hizo una imagen y lo adoraba, pero vamos, como mejor le gustaba. Los Baales podían ser estatuas, como he dicho, o cualquier otro dios que se inventara. En este caso que te voy a hablar, era el dios Sol. Adoraban al dios Sol. ¿No había escuchado a personas que dicen que han orado o que adoran al Sol? Porque yo sí que lo he oído a las personas. Y precisamente un día que estaba nublo, y le dije, ¿y dónde está hoy tu Dios? Está durmiendo porque está nublo. O sea que tú cuando sale el sol, cuando adoras al sol, a ese Dios que es tuyo. Pues hay personas que sí que... Algunas naciones tenían al sol como un Dios. Y lo tenían como bueno y como malo. Como bueno, le adoraban por sus rayos, por los rayos de la luz, ¿no? Del sol. Cuando sale el sol, empieza el día y los rayos van alumbrando. Y por el calor que le daba, porque el sol también da calor. Y lo adoraban y se ponían contentos, lo adoraban de esa manera. Y eso es lo normal del sol, ¿no? O sea, eso es lo normal. Y tú, desde que nos levantamos, vemos el sol, que ya ha salido, vemos la luz y luego vemos que nos ponemos calentitos. Sobre todo en primavera, ¿no? Que salimos de un invierno frío, cuando vienen los primeros rayos de sol de la primavera, aunque este año sigue siendo la primavera, que el verano no ha llegado, pero cuando vienen los primeros rayos te calientan, ya te empiezas a poner morenito y tal, y dices, oh, qué bien. Es normal, eso es normal en el sol que pasen estas cosas. Pero cuando venía el veranito y venía calentito y quemaba todas las cosechas de la calor que hacía, esta gente ofrecían holocaustos, ofrecían niños pequeños para calmar la ira que tenía el sol, como pensando que se había enfadado y ofrecían a niños. Ellos pensaban que el sol estaba enfadado. Le ofrecían sacrificio humano para que se calmara. Esto lo hacía en tiempos de hambre, porque si se quema mucho toda la cosecha, los vegetales todo, se quema todo, viene hambre. Hay sequía y hay hambre. Y otra, cuando había calamidades, cualquier otra calamidad que podía pasar. Pues esta gente pensaba que el sol, cuando pasaba alguna catástrofe, es porque su Dios estaba enfadado. Dice que la víctima era el primogénito del sacrificador. O sea, el primer hijo que tenían, lo sacrificaban y lo quemaban vivo. Este Manasés dice que se guiaba por cosas supersticiosas, tiempos, agoreros, adivinaciones, consultaba a todos los videntes, cuando todo esto estaba condenado y está condenado por Dios. Este Manasés dice que pasó sus hijos por fuego. El hecho de pasar a los hijos por fuego, en este caso, era para rendir culto a Moloch. Moloch era otro ídolo que tenía este hombre. El culto a Moloch demandaba holocaustos de niños. Los niños sacrificados podían ser o recién nacidos o con 3 o 4 años. Para ello, eran depositados, el ídolo estaba así, con las manos así,
le ponían al niño aquí lo alto y el niño rodaba ¡pum! Y caía a una apertura que había a un horno caliente, directamente. Esto lo hacían por algo urgente que salía, algo urgente, ¡pum! Y ofrecían el niño al ídolo. Porque pensaba que el ídolo les había contestado a una promesa. Si hacían una promesa o les salían bien las cosas, pensaba que el ídolo les había contestado. Entonces, ¡bum!, ofrecían a otro niño porque estaban contentos. O sea, algo urgente o algo que ellos pensaban que el ídolo le había contestado. ¿Pensáis que los tiempos han cambiado? Los niños no los queman porque hay, pues si hoy les tocas a un niño y te meten en la cárcel. A los niños no los van a quemar. Pero el aborto está legalizado. Aunque nosotros estemos en contra de todo, no paran de matar niños con el aborto, pero no lo hacen con los ídolos ni lo ofrecen. Los matan y si te enteras, te enteras. Pensáis que esto no ha cambiado. ¿Cuánta gente vive esclavizada de todas estas cosas? De supersticiones, horóscopos, videntes, idolatrías, haciendo promesas de todo tipo a las imágenes. ¿Cuánta gente? Montones. Yo veo poco la tele, pero veo que hay 4 canales que le dan pin, pin, pin seguido, todos son de videntes. Todos son videntes. Y dices, ¿cómo es posible? Pues esto lo consulta. Antes lo tenían un poco privado, un poco no se enteraba la gente si consultaba o no consultaba. Pero es que ahora está puesto en la televisión que la gente llama y escucha y le pide y le pide consejos y estas cosas. Hay mucha gente devota a las vírgenes, pero a las vírgenes inventadas, ¿eh? Porque la Virgen, solo hay una Virgen que habla en la Biblia, que es la Virgen María, que fue la que Dios escogió para la obra que tenía que hacer. La gente se inventa vírgenes, en cualquier sitio cuelgan una virgen y la adoran, pero por todos sitios, pensando que los va a sacar de la situación en la que está. ¿Cuánto engaño se esconde tras estas cosas? La Biblia dice, y lo dice Jesús, que busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y las demás cosas serán por añadidura. Lo dice Jesús, primero el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es Jesús, es Jesucristo. A ese es el primero que tienes que buscar. ¿Por qué? Porque ese es el que te puede solucionar tu problema espiritual, que es el problema que tiene toda la gente. La gente, el hecho de que vaya a adorar ídolos y todas estas cosas es porque tiene un problema espiritual. Y él, Jesús, es el único que puede solucionar ese problema, que es lo más importante. Y no ir tras de ídolos que solo te perjudican y te esclavizan. Nosotros, digo nosotros, mi mujer y yo, antes de conocer al Señor como nuestro único Salvador y nuestro único Dios, también íbamos detrás de ídolos. Nuestra casa, teníamos la Virgen de Linarejo, porque yo soy de Linares, la Virgen de la Pilarica, porque era devota de la Pilarica, y la Montserrat, y la no sé cuánta, y la que me quita no sé qué, que no me lo quite, Santa Rita, y no sé cuánta. E íbamos a la catedral a pasear con las niñas. Vamos a Barcelona. Y dame dinero, que te voy a poner ahí unas velitas. Toma, sí. Alguna vez que te sacan, estate. Una vez que la sacaba, dame, venga, ponle ahí a Santa Rita que no me lo quiten y que no me... Era amor, pero eso lo hacíamos en nuestra ignorancia. Porque realmente, cuando el Señor llegó a nuestra vida, totalmente cambió la asunto. Porque Jesús nos sacó de esa esclavitud en la que estábamos metidos. A este hombre Manasés no le importaba lo que Dios le hubiera dicho. Es que no le importaba para nada. El versículo 7 y 8 de este capítulo que estamos leyendo dice: además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo: en esta casa y en Jerusalén
la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel, de la tierra que yo entregué a vuestros padres, con una condición, de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos, por medio de Moisés. Este hombre se cargó toda la ley, no hizo ni caso a lo que Dios había dejado. Pero no se extravió él solo, sino que hizo extraviarse a todos los que estaban con él, a todos los que moraban en Jerusalén. También dice que derramó mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar Jerusalén de extremo a extremo. Esto lo dice el segundo libro de Reyes, capítulo 21 y 16. La tradición rabínica de Israel, de Jerusalén, dice que lo acusa a este hombre de haber dado muerte al profeta Isaías, aserrándolo. Hay uno que en hebreo lo dice, ¿no? Hasta los profetas lo aserraron. Pues la tradición judía, la de judíos, dicen que lo acusan de haber dado muerte al profeta Isaías, aserrándolo por la vida. Este hombre era una buena pieza, ¿verdad? Un buen elemento. Los seres humanos pensamos que podemos vivir a nuestro antojo, sin tener que dar cuenta a nadie de lo que hagamos o de lo que hacemos en nuestra vida. Eso es lo que pensamos nosotros. Qué equivocado estamos cuando pensamos de esta manera. Dios sabe todas las cosas, todos los pasos que damos. Además, Dios apunta todas las cosas. Porque luego están los libros que se abrirán y se verá lo que cada uno ha hecho. Dios dice en su palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si no lo siega aquí, lo va a segar después, pero lo va a segar. Eso es lo que va a recoger. Un detalle muy importante de la misericordia de Dios es que Dios avisa antes de actuar. Dios siempre avisa antes de ponerse a proceder. Él es así de misericordioso. Si nos acordamos, por decir algo, Noé estuvo no sé cuántos años ahí anunciando que iba a venir el diluvio, y un montón de años que estuvo. El diluvio vino, porque Dios estaba avisando y el diluvio vino. Pero yo me voy a basar en un ejemplo que he encontrado en la Biblia que me ha parecido bien. Vamos a leer Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. ¿Sabéis la historia de Jonás, no? Si no la habéis escuchado, un poco por encima ahora yo la explico. Este Jonás, cuando le avisa al Señor la primera vez, le dice que vaya a Nínive a predicar contra aquella ciudad, y este hombre dice, sí, mañana, hoy no, mañana. Se fue a Jope, se montó en un barco, se escondió, sacó un billete y se fue a otro lugar, creyendo que se podía esconder de Dios. Esta es la historia un poco de Jonás. ¿Dónde te has metido, Jonás? Aquí estás. Y bueno, sabemos un poco la historia, ¿no? Y Jonás dijo, yo me voy para otro sitio. Y se escondió. Y empezó el Señor a menear un poco las aguas. A menear las aguas. Uy, aquellos de los barcos que eran marineros profesionales de toda la vida, dijo, algo está pasando aquí. Y le dijo, oye, cada uno a rezar a su Dios, que algo está pasando aquí. Que vamos a encomendarnos todos a cada uno a su Dios, que rece cada uno a su Dios. Y aquello no se calmaba. Encuentran a Jonás, esto por contar la historia, que esto es un poco de lado. Encuentran a Jonás, oye, ¿tú qué? Claro, dice, esto es por culpa mía. Échame al agua y verás cómo se calma la tormenta. Va todo el agua. Echan al agua a Jonás y Dios puso un gran pez que se lo traga. Y Jonás, dentro del gran pez, oró al Señor,
clamó al Señor. Esto está aquí, en el versículo 2 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. O sea, él clamó desde dentro. ¿Y Jehová qué hizo? Lo llevó a la orilla de Nínive y dijo, aquí está. Y lo soltó allí, lo vomitó el gran pez. Y le dijo, ahora Jonás, te toca predicar. Jonás se fue, o no quiso ir a Nínive, porque conociendo a Dios, no quería que Dios salvara ese país. No lo quería, no quería que salvara. Y por eso se fue, conociendo a Dios, a la misericordia de Dios. Jonás vuelve allí y lo pone. Y Jonás entra por la ciudad. Vamos a verlo. Vino palabra de Jehová por segunda vez. Ya esta era la segunda vez que Dios le decía a Jonás que fuera a Nínive. Diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandado del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten comida alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La misericordia de Dios. Y la historia, si seguimos leyendo la historia de Jonás pues se enfadó. Se puso muy enfadado y Dios se tiene que enfadar con él y dice, vamos. O sea, Jonás tenía mucha calor, le hace una calabacera de aquellas que sale enseguida, le pone su sombrita y Jonás no paraba de quejarse con él. Ya sabía yo que lo iba a solucionar todo. Quejándose por todo, y le dice Dios, hombre Jonás, ¿qué pasa? O sea, tú te enfadas que en un día ha salido la calabacera, te ha dado sombra, y en otro día se ha secado, y ahora tú te enfadas porque yo he salvado, como dice aquí en el 4, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales, hasta los animales, porque si no hubiera sido como Sodoma y Gomorra, fulminado todo. Pero Jonás encima se enfadó. Pero no es la historia de Jonás. Lo que este pueblo, este rey, clamó, hicieron ayuno, ayunaron, por si acaso Dios tenía misericordia de ellos y no lo fulminaron. Y Dios vio que se arrepintieron y Dios dijo, bueno, no lo terminó. Contando un poco la historia de Nínive, Nínive era una ciudad muy mala, muy mala. No sé si era igual que Sodoma, pero muy mala. Al final fue destruida. Nínive. Era muy mala. En un tiempo dice que el que lo gobernaba, en un tiempo cuando cogía a los prisioneros, porque siempre estaban en guerra, unos con otros y otros con otros, siempre, eso no paraba. Como ahora Irak, siempre, yo me acuerdo que siempre ha estado en guerra y esto no para. Desde que nace viven en la guerra. Cogían a los prisioneros de otras ciudades y el gobernador que mandaba, no sé, este no era otro, que mandaba en otro tiempo, porque este era un rey, dice que cogía a los prisioneros de otras ciudades y se dedicaba
a cortarle las manos, le cortaba las manos, le cortaba los pies, le cortaba la nariz, le cortaba la oreja, le sacaba los ojos y hacía montaña de cabezas. Esto era el gobernador de Nínive. Eso es lo que hacía cuando cogía a los prisioneros. Y no era para que le dijese dónde estaban los otros. Era un sanguinario. El profeta Nahum describe a Nínive como una ciudad sanguinaria. Dice el profeta Nahum, capítulo 3, versículo 1, ¡ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Dios manda a Jonás, a esa ciudad, como hemos visto antes, Nínive, a predicar la destrucción de esa ciudad. Jonás está 3 días predicando que en 40 días la ciudad sería destruida. Dice que las personas creyeron a Dios. Las personas creyeron a Dios. Ahora vas con el amor de Dios. Dios te ama. Tú tendrías que buscar a Dios. No me comas el coco. Déjame en paz. A mí no me hables de esas cosas. Y vas diciéndole que Dios le ama. Si le dice, oye, que sepas que vas a ir al infierno. ¡Buah! Bueno, esta ha perdido ya la cabeza. Pues eso es lo que estaba diciendo Dios. Como no espabiléis, exterminados todos. Dios era así de claro, no andaba con tonterías. Nosotros somos los que adornamos un poquito, ay, porque no se enfade, o porque no, cuidado, no vaya a ser que estas palabras le hagan daño. Y le predicas el amor de Dios, que es bueno, que hay que predicar el amor de Dios, porque es la verdad. Pero también a veces nos quedamos con el infierno, no lo tocamos. Y el infierno está aquí en la Biblia, en la verdad también lo dice Dios. Dice que creyeron a Dios. Incluso el rey mandó a todas las personas a que clamasen a Dios. Qué bueno, este hombre miraba y veía a las personas. Porque tenía una oportunidad. Por si acaso Dios se arrepentía del mal que le iba a hacer, y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal, y se arrepintió del mal que le había dicho que le iba a hacer y no lo hizo. ¡Qué Dios tan misericordioso es nuestro Dios! Dios avisa a Manasés y a su pueblo. ¿Y cómo reaccionaron ante el aviso de Dios? El versículo 10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon. Habló Dios a Manasés y a su pueblo, y ellos, ni caso, no escucharon para nada. ¿Cómo responde Dios ante tanta desobediencia de esta gente? Porque Dios sigue viendo a las personas y lo que hacen las personas. Hemos visto lo fuerte que era este hombre, sin hacer caso a Dios de nada. Hacía lo que le parecía, hasta el punto de provocar la ira de Dios. Vemos que Dios habla con Manasés y con el pueblo, y ellos, ni caso. Dios toma carta en el asunto. Y coge a Manasés y lo entrega a los enemigos. Y le dice, ahora vas a saber lo que vale un peine. Ahora vas a saber lo que es peor. Le quita toda la altanería, le quita toda la soberbia, le quita todo el poder. Y aquí se ve el hombre, pues como venimos al mundo, desnudo, sin nada. Versículo 11 dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales apresaron con grillo a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ezequías 19:9 dice, y lo pusieron en una jaula y lo llevaron con cadena y lo llevaron al rey de Babilonia, lo pusieron en las fortalezas para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. O sea, aislado totalmente. Ese hombre ya no tenía nada, ya nadie lo podía ver ni nada. No sé si habéis visto la película, me parece que es La Gran Evasión o algo así, La Gran Invasión. Que había uno que siempre trataba de escaparse, como de Alcatraz, trataba de escaparse y lo cogían, ya sabía, a la nevera.
Ya iba a la nevera él solo. Entonces, cogía una pelotita del tenis, era como la nevera, era una habitación sin ventanas sin nada allí, y con la pelotita de tenis, así un día y otro, y sin nada, aislado totalmente. Y eso pasaba, cada vez que se acababa, ya los otros lo veían, ya está aquí otra vez a la nevera, y ya iba directamente él allí, ya solo allí en su soledad. Pues esto hicieron con este hombre, para que no se viese ni la voz. Parece ser que aquí se le acababa al hombre todo el poderío que tenía, o que creía él que tenía. Se lo quita y ya no es nada. Por norma general, nadie busca a Dios, como he dicho antes, pero Dios sí que busca a las personas. Y a veces lo buscan por medio de cosas que suceden en la vida, por medio de pruebas o dificultades. Por ejemplo, pérdida de trabajo, enfermedad, problemas económicos. Un día, un hermano, que lo conocíamos nosotros, que hemos comido en mi casa, todo un obrero del Señor que iba por todos los sitios. Un hermano que vino, que es muy mayor, ya tiene 200 años más. Muy mayor ese hombre, que tú tienes la cinta y todo grabadas. David Morse. Gracias. David Morse. Ese hombre ya tiene, no sé, un montón, todavía está predicando. Ese hombre nos contó que el Señor lo tuvo que parar y meterlo en un hospital, lo reconoció él. Cara arriba, no se podía ni mover, solo mirando el techo, para que parase, porque no paraba. Te estás matando tú solo, párate un poco, hombre, tranquilo. O sea, cualquier cosa el Señor lo utiliza para bien de las personas. Porque el Señor no es malo, el Señor es bueno. El Señor quiere lo mejor para las personas. Y puede venirte una enfermedad. Mira, a mí me vino una trombosis en el pie izquierdo y yo estaba por mi terraza andando, porque tenía que andar, irme a la playa a andar, porque eso me iba bien, y pensaba, gracias Señor por las vacaciones que me estás dando. Yo pensaba que eran las vacaciones, porque yo no tenía nada, yo estaba bien, solo estaba recuperándome, pero estaba dándole gracias a Dios porque tanto trabajar y tanto trabajar y tanto trabajar. Ahora a lo mejor sí que estamos pidiendo trabajo, pero joder, tanto trabajar toda la vida trabajando. Y le dije, gracias Señor, porque esto es una vacación. Y me lo tomé como unas vacaciones. Y hace ya lo menos 16 o 18 años que me pasó esto. Porque estaba en la empresa, estaba 12, llevo ya 3 o 4 jubilados, uno jubilado y 3 o 4 de paro. Yo qué sé, un montonazo de años y yo he jugado fútbol, voy al gimnasio, hago todo. Si yo esto con la trombosis me hubiera asustado, estaba liquidado hace ya 20 años. Sin embargo, digo, sí, esto es unas vacaciones que me han dado. Por eso, estas cosas hemos de tenerlas en cuenta. A veces vivimos despistados, olvidándonos un poquito, porque a lo mejor no va bien las cosas y nos vamos olvidando un poquito del Señor. Y el Señor te para que te pongas en el camino, para que clames a Él y estés pendiente de sus cosas. Manasés fue puesto en angustia, solo y apartado para que no se escuchara ni la voz. Apartado totalmente de la sociedad como si no existiera. Ahora, ¿qué actitud tomó Manasés ante las circunstancias o las pruebas? El versículo 12 dice, pero cuando se vio en angustia, oró a Jehová, su Dios, y se humilló profundamente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres. Se humilló profundamente y se acordó de lo que había visto en su casa, lo bueno, del Dios de sus padres. Se acordó que ese Dios sí que era bueno, no el que él tenía ni el que él buscaba. Clamó, dice, oró a Jehová, su Dios, y se humilló profundamente. Oró a Jehová, humillado profundamente, ya no podía luchar más contra Dios. Dijo, ya no puedo más. Y se derrumbó y entregó su corazón. Eso es muy importante. Arrepentimiento igual a darse de cuenta. Esta es la buena actitud ante Dios. En su soledad clamó a Dios. Es muy triste tener que encontrarte en una situación mala
para tener que clamar a Dios cuando Dios está continuamente a tu lado, aconsejándote lo que debemos hacer. Es muy triste que tienen que suceder estas cosas malas para clamar a Dios. Dios, ¿dónde estás? Santa Bárbara como truena, cuando truena, como decían el refrán. Cuando Dios está a tu lado, todos los días, aconsejándote y diciéndote lo que tienes que hacer para que no te compliques la vida. La misericordia de Dios. ¿Qué diferente es Dios de nosotros? Ni el pueblo, ni Manasés escucharon a Dios cuando Dios la advirtió. Sin embargo, Dios sí que atendió el clamor de Manasés y oyó su oración. El versículo 13 al principio dice que Manasés oró y él fue atendido. Dios siempre escucha la oración del que se humilla. El Salmo 34, versículo 4, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y el versículo 6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Esto lo dice David en el Salmo 34. Esto es un salmo que a mí siempre que me leen este versículo que dice este pobre clamó, me estoy viendo yo ahí. Porque a mí me pasó esto. A mí me pasó esto. Yo siempre lo he dicho, mi vida cambió de la noche a la mañana. Yo una noche clamé a Dios, seguro que profundamente, porque ya no tenía más fuerzas, ya no tenía nada, pataleando en la cama, desesperado. Clamé a Dios y al otro día yo era una nueva persona. Yo ya no era la persona que había sido el día anterior. ¿Por qué? Porque mi interior había cambiado totalmente. Totalmente. Sorprendido. Dios cambió toda mi situación. Y yo no había escuchado a los evangélicos. Ni nadie me había dicho nada de eso. Solo escuché en la radio que había un Dios que cambiaba a los alcohólicos, a los drogadictos. ¿Vale? Yo tenía mi Dios de crucifijos, mis ídolos, como he dicho antes. Yo clamé a Dios. Seguro que clamé al Dios verdadero, al que hay, no hay otro Dios. Y Él escuchó mi clamor. Dios da muchas oportunidades, muchas, más de las que nosotros nos pensamos. Dios es fuerte, poderoso y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Esto lo dice en Éxodo 34:6. Manasés lo experimentó personalmente. Dice el versículo 13 al final: entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces reconoció que Jehová era Dios. Cuando entregas tu corazón en arrepentimiento al Señor, tienes una experiencia que no olvidarás nunca. Yo he dicho que hace 22 años que yo clamé al Señor. Y un 20 de mayo de 1991, por la noche. No se olvida. Eso fue una experiencia que no se olvida, porque vives engañado de tal manera que cuando notas que realmente has clamado a Dios y Dios ha cambiado tu situación, dices, este sí que es el Dios verdadero. A este hombre le pasó lo mismo. Entonces es cuando descubre que Dios existe y que está vivo. Esto es como lo de Jonás, lo de Job. De oído hasta había oído, pero ahora mis ojos te ven, los ojos de la fe. 2 Corintios 3, 15 y 16 dice Pablo: y aún hasta el día de hoy, para los inconversos, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, cuando se lee la Biblia, porque esto es lo que tenía en aquel tiempo, la ley de Moisés, que eran los 5 libros, dice que hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos.
No ven nada. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. No entienden nada. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hasta que no te entregas al Señor, tú no entiendes nada. Estás ciego y muerto espiritualmente, como dice la Biblia. Y ya puedes leer la Biblia 200 veces, porque a mí me lo dicen. No, la Biblia, lee la Biblia. Yo he leído la Biblia 200 veces. ¿Y de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Ya puedes leer la Biblia las veces que quieras, que no vas a entender nada. Porque se ha de entender espiritualmente. La Biblia se entiende espiritualmente. La Biblia, la palabra de Dios dice que es locura para el que se pierde. Locura. Hay que entenderla espiritualmente. Cuando te entregas al Señor, entonces el Señor te quita el velo y entonces Él te va revelando cosas de su palabra. Él no le revela las cosas. Dios, mira, el cielo cuenta su gloria y las montañas y los paisajes cuentan el poder de Dios. Y el amor de Dios lo cuenta Él porque dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se ve el amor de Dios. En las montañas y en el cielo se ve el poder de Dios. El cielo cuenta la gloria de Dios. Dios no te revela cosas, al mundo no le revela. Ahí tenéis a los profetas, es lo que dice Dios. Dice que cuando conoces al Señor, Él te revela su palabra. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Si tú quieres más, siendo un hijo de Dios, sigue buscando en la Biblia y Dios te va a revelar cosas ocultas, que Él las tiene ahí porque no te las va a revelar ya porque no eres capaz de digerirlas. Él te irá dando lo que tú seas capaz de digerir. Cuando tú vayas madurando y vayas creciendo, Él te irá dando más. Esto es como un bebé. No le vas a dar un bistec ahí cuando necesita leche. Claro, tendrás que darle leche primero y cuando ves que ya va grandecito, pues tienes que ir dando el bistec y otras cosas. Si no, no va a crecer nunca. Con leche sola tampoco va a crecer. Tiene que crecer con más alimento. Manasés, un hombre totalmente cambiado. Vamos a leer los versículos 13 al 16. Este libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, 33. Versículo 13 al 16. Dice: y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Guión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado. Y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Amén. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificio de ofrenda de paz y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. ¡Qué cambio! Este hombre, ¿cómo había cambiado ya su mente y su corazón? Y ya todo, porque lo cambió todo. Hizo lo que realmente tenía que haber hecho cuando su padre se lo fue dejando, se lo dejó así. No, él hizo todo lo contrario para provocar la ira de Dios. Pero Dios lo buscó y Dios lo encontró. En esa soledad que él estaba, lo encontró.
Dice que quitó los dioses ajenos, las imágenes y el ídolo de la casa y todo lo echó fuera. ¿Cómo Dios había cambiado a este hombre? Aplicación general. Hemos visto a un hombre, de estoy acabando, que no paró de hacer lo malo hasta el punto de provocar la ira de Dios, pero frente a las pruebas supo buscar a que podía ayudarle. Supo arrepentirse a tiempo. Supo arrepentirse a tiempo. Una anécdota de una vez que me contaron un hermano que decía en una hojita que le decía a un borracho: tú lo que tengas que buscar a Dios, verás como Dios te cambiaba totalmente. Mañana, yo ya sé lo que tengo que hacer. Mañana, hoy no, como decía eso, mañana. Y seguía con sus borracheras, Y aquel hermano dice que le decía: Dios te podría cambiar porque Dios cambia a las personas que se arrepienten y que lo buscan. Tu vida no es buena, un día te vas a morir y ya vas tú, vas a ir al infierno. Mañana, decía, mañana. Ya sé lo que tengo que hacer. Subiendo la escalera de su casa, se cayó para atrás y se mató. Mañana no, hoy. No se tiene que dejar para mañana lo que tiene que hacer. Se supo arrepentir a tiempo. Mañana, el día de mañana, no depende de nosotros. El día de mañana todo depende de Dios. Hoy estamos aquí y mañana no se sabe dónde estaremos. Nosotros pensamos el domingo está en la verbena, ¿no? Si el Señor lo permite, ¿verdad? Si me lo permite, esperemos. Pero no sabemos, hemos de confiar y hemos de descansar en el Señor. Pero el Evangelio, como se ha dicho, se está predicando por todo el mundo. Ya está más que predicado. Cuando entre el último de la iglesia, el último se acabó. Lo dice Romanos 11:25. Cuando entre el último, la gracia se acabará. Porque la gracia está ahora todavía aquí, la misericordia de Dios sigue aquí. Pero cuando Dios sabe el día y la hora que se acabará, y por mucho que nosotros nos afanemos, por mucho que nosotros querramos, tenemos que descansar y seguir predicando y seguir llevando la palabra del Señor para que la gente pueda conocer al Señor. Y esa es nuestra misión y ese es nuestro cometido. ¿Cómo actúa Dios frente a un hombre que no merecía nada? Aparte de la muerte. Si este hombre lo que hacía es estorbar y guiar mal a la gente, pues lo quito del medio, me lo traigo y ya los demás a ver si cambian un poquito. Porque ese hombre es lo que estaba estorbando. Pero Dios tenía planes para este hombre. Dios tenía planes para este hombre. Él quería salvar a este hombre y lo salvó. Dios escucha su clamor y le atiende cuando Manasés no había escuchado a Dios. Cómo Dios oye su oración y lo restaura y le vuelve a dar el reino. Nos damos cuenta de que la misericordia de Dios, si te humillas ante Él, por muy grande y sucio que sea nuestro pecado, Él nos lo limpia. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grama, como nieve será emblanquecido. Si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Vamos a leer el Salmo 103, los versículos 10 al 14. Este es un salmo el cual Pepín siempre es un salmo muy bueno, porque habla de la misericordia de Dios. Salmo 103, versículo 10. Esta es más rápida que yo. 10 al 14. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen.
Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos pobres. Dios conoce nuestra condición. Sabe los débiles que somos. Y lo fácil que es caer en cualquier cosa. Y que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Por eso, Él tuvo que preparar la obra de nuestro rescate, la obra de nuestra salvación. Si no, nosotros no hubiéramos podido nunca. Él tuvo que solucionar todas las cosas. Miqueas 7, 18 y 19 dice, y ya termino, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Y no se acordará nunca más. Miqueas 7, 18, 19. Echará en lo profundo del mar y nunca se acordará más de nuestros pecados. Nosotros quizás nos restreguemos, porque yo conozco a gente que, ¿y tú qué? ¿Y tú qué eras? ¿Y tú qué hacías? Nos restregamos las cositas. Bueno, yo era, pero el Señor ya me ha perdonado. Yo no vivo con esa carga. Si esa carga la tiene el Señor en el fondo del mar y nunca se acuerda, ¿me lo vas tú a recordar? Si el Señor me ha limpiado, yo ya estoy perdonado. A mí, por mucho que tú me digas, a mí no me afecta para nada. Al contrario, me gusta, dímelo, recuérdame lo que yo era, que te voy a decir lo que Dios ha hecho conmigo. O a ver si ahora me lo puedes decir. A ver si ahora me lo puedes decir, porque tú estás en un taller, en un trabajo, y como tú digas que eres cristiano, que lo tienes que decir, porque lo tienes que decir, además que es un orgullo para el cristiano decir yo soy hijo de Dios. Tienes que dar la talla. No esclavizado, sino una vida nueva, obedeciendo al Señor. Como hagas algo, que te vean, te van a decir, ¿tú eres el cristiano? ¿Y tú eres ese que predica? Ya te la has jugado. Ya te la has jugado. Porque están deseando. Pero como no ven nada, tú les puedes decir a ellos, oye, Dios te ama, oye, arrepiéntete, oye, busca a Dios, oye. Que si no, todas estas cosas Dios te puede ayudar, porque Dios es todopoderoso. ¿Entiendes? Porque a mí me ha ayudado. Tú le puedes hablar así. Y ellos no te pueden decir, hombre, pues para ser cristiano como tú, prefiero no ser así. No, señor, porque tú tienes autoridad. Porque ellos ven que tú tienes una vida transparente. Una vida en la cual no te pueden decir, ¿y tú qué? Yo llevo 22 años y no es que sea perfecto, porque para nada soy perfecto, pero a mí me da mucha fuerza en el trabajo. Los 21 años estuve en un sitio, 12 años en otro sitio. Allí, el último año fue cuando me convertí. Estuve un año en la otra. Pero decía la gente, ¡hala con lo que este era! Y mira ahora cómo es. ¡Hala! Y eran 4 días. Eran 4 días, pero empecé a poner en raya a la gente que me conocía de toda la vida. A raya. ¡Hala ¡hala! Mira, se va a comer los donuts y agacha la cabeza y no se queda. Me observaban por todos los sitios. Si a mí me ven que hago algo que hacía un año anterior, me lo han dicho, ¿tú qué? Mucho le das al güey, porque están deseando. Mi propia familia. Yo tengo autoridad de decirle, vosotros, ¿qué mal lo tenéis? 22 años dándoos testimonio, cómo Dios ha cambiado. El primer día que yo le hablé de Dios a mi familia, me dijeron, ahora, porque estaba en el paro, ahora a ese Dios que nos predica, dile que te ayude. Mi propia familia, que me querían, y yo era el mejor de la familia. Ahora vas a ese Dios, así me lo dijeron. Y le pides que te ayude, dije, no te preocupes, me va a ayudar. Anda que no me ayudó. Hasta ahora me ha ayudado. Más que nunca. Pero claro, hay que tener fe. 22 años. A mí no me dicen, ¿y tú qué? Y yo era un borracho.
y era un juerguista, y era un bandolero. ¿Por qué no me dice, ¿y tú qué? Y yo le voy a decir, ¿te acuerdas lo bandolero que yo era? Anda, dime algo ahora. ¿Cómo el Señor me cambió? ¿Y lo que el Señor ha hecho conmigo? Claro que yo era un bandolero y un bandido. Y me decíais, ay, pobrecita tu mujer y tus hijas, ay, pobrecita, ¿sí? Y ahora me dicen, nos gustaba más aquel que cantaba flamenco en los bares. Y te ponías y cantabas por los chichos y qué bien, estabas contento, siempre alegre. Aquel nos gustaba más que este. Así, aquel gustaba más. Cuando hablas a las personas de Dios, malo. Hasta te dicen, vete a donde, no vengas más por aquí. Bueno, pues aquí hemos visto la misericordia de Dios, un Dios, cómo cambia a un hombre que, bueno, que tenía que haber estado liquidado a la primera de cambio. Y sin embargo, Dios lo arrincona, lo lleva, ¡pum!, aquí, hasta que dijo, ya no puedo más, sácame como puedas. Se acordó de ese Dios que había escuchado a sus padres. Ojalá Dios, todas estas personas a las que le hemos hablado a muchísimas y unos más que otros, ojalá se acordaran de lo que le habló aquel siervo de Dios un día. Se acordara y dijeran, Dios mío, ese Dios que predica Pepino, que predica fulano, ese Dios que predica que me montaron, que cambiaba a las personas. Dios mío, si tú estás ahí, eso fue lo que yo dije. Si tú estás ahí, a ver, ¿dónde estás? Muéstrate a mí. Y así fue. Desde ese día se acabó. Hasta mi mujer sorprendida. ¿Qué ha encontrado? ¿Qué ha encontrado? Yo no he encontrado nada. No sé lo que me ha pasado, no sé. Hasta hoy. Que el Señor nos bendiga y que tengamos las cosas claras. Y seguir adelante. Hablándole a la gente con amor, que es lo que el Señor nos ha mandado que hagamos. Que el Señor nos bendiga.